Continúo entonces. Sí se escucha, dice Francisco González. Gracias, Francisco. Entonces les decía, la parte que se perdieron, entonces lo que nos siguen vía Zoom era el saludo inicial y darles la bienvenida en nombre de la Sociedad Paraguaya de Psicología como parte del compromiso social en el aporte de insumos para pensar en este tema tan complejo como es el de las violencias y su impacto y sobre intervenciones de los psicólogos en las escuelas. Mi nombre es Diana Lesme, yo soy coordinadora del Comité Científico de la Sociedad Paraguaya de Psicología, acompañé también a los compañeros de la sociedad, Diego Viola, quien está atrás, compañero del Comité Científico, la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología, quien en unos minutos vamos a escuchar, Bettina Cuevas, y afuera está nuestra secretaria, Felicita, quien probablemente conocen. Conforme a las nuevas modalidades de la época, estamos intentando hacer algunos encuentros en formato híbrido. En presencial, por un lado, con ustedes, y vía transmisión de las redes sociales. Una parte del auditorio está acá y otra parte nos está siguiendo en modalidad virtual, como decíamos. Asimismo, nuestros ponentes de hoy día, quienes presentaré en unos minutos, están en una sala, una en la sala, a la licenciada Margarita Rodríguez, y otra que nos está siguiendo vía Facebook, enseguida la vamos a ver, vía Zoom, enseguida la vamos a ver. Voy para iniciar, luego les presento a nuestros disertantes como se merecen y con los detalles de su currículum. Algunos nomás les voy a leer porque los cuentos de ambas tienen un extensísimo y nutrido currículum en un segundo. Primero vamos a escuchar a nuestra presidenta, a la licenciada Bettina Cuevas, que nos va a dirigir un saludo. Estamos en la casa también, de alguna manera, donde Bettina es la directora de carrera de psicología, así que agradecemos también todas las gestiones que han hecho para que hoy podamos estar acá y haciendo esta transmisión. Presidenta. Estamos señalando que el micrófono, porque parece que no está escuchando bien. Buenos días. No sale bien, sale todo entrecortado la comunicación, porfa. Muy buenos días. ¿Se escucha en este momento correctamente? Ahora salió mejor. Gracias. A ustedes entonces. Bien. ¿Acá también se escucha correctamente? Ok. Muchísimas gracias. Bien, antes que nada, darles, ¿verdad?, los buenos días a todos los que están presentes y acompañándonos, tanto en la sala como en modalidad virtual. Agradecemos a todos su apoyo, porque la participación de ustedes ayuda, promueve justamente el diálogo y la profesionalización de lo que hace el psicólogo, lo que hace también el educador en aulas, porque vamos a tratar el día de hoy un tema muy detonante, lastimosamente, en estos últimos tiempos. Quiero, por lo tanto, también agradecer el apoyo, por supuesto, del plenario de la Sociedad Paraguaya de Psicología. En nombre del plenario también darles esa bienvenida en esta casa de estudios que nos recibe el día de hoy, ¿verdad? Agradecer también a la Universidad del Norte por el apoyo brindado para poder realizar esta reunión, esta conferencia, esta charla, este intercambio con dos profesionales muy gravitantes también en el plano educativo, como son justamente Hilda Sosa y Margarita Rodríguez. Bien, no quiero extenderme nada de esto, más que nada señalarles que estamos con las puertas abiertas para recibirlos, escucharlos y también hacer que se asocien los colegas que aún no están, ¿sí? Los esperamos, tomar un cafecito, tomar un poquito de algo frío, algo rico, y poder compartir todo siempre lo que hace el rol del psicólogo. Muchas gracias, entonces, en nombre de la Sociedad Paraguaya de Psicología. Muchas gracias, presidenta. La escuela siempre ha sido un lugar privilegiado en el desarrollo de potencialidades
de niñas, niños y adolescentes. Pero también han sido un lugar donde se han visibilizado muchas tensiones, conflictos, violencias, con S. Aprendí esto intercambiando también con Hilda Sosa, que nos acompaña, ¿verdad? Violencias con S, decían. Por ello, hemos convocado en esta ocasión a 2 colegas muy preparadas, comprometidas con el bienestar social y escolar de la población infanto-juvenil y de la comunidad educativa toda. Le escuchaba a un pedagogo en estos días, en una de las tantas encuentros de prensa por el tema de la violencia en las escuelas, y decía, la escuela es una caja de resonancia de la sociedad toda. Si hay problemas en la escuela y si hay violencia en la escuela, deberíamos pensar más ampliamente qué está pasando en la sociedad toda. Es un lujo contar con 2 colegas que decía de mucha trayectoria en este encuentro conversatorio. La idea es generar insumos para que podamos pensar estas situaciones novedosas en alguna medida para todos y en otra medida no tan novedosas. Hay cosas que hemos estado atravesando hace bastante tiempo. Voy a presentarles brevemente para que las conozcan. La licenciada Margarita Rodríguez tiene el registro profesional número 400. Margarita, bienvenida. Es paraguaya. Es psicóloga con énfasis en el área clínica por la Universidad Católica de Asunción. Tiene posgrado en habilitación docente, elaboración de currículum por competencias y tiene formación en el enfoque psicoanalítico. Experiencia en el área educativa, clínica, autora y coautora de artículos escritos en prensa, revistas y textos. Bienvenida, Margarita. Gracias. También está en pantalla, allá al lado de mi cuadrito, está Hilda Sosa, a quien paso a presentar. Ella es de Argentina, es licenciada en psicología, es docente de profesorados de educación primaria, social, filosofía y ciencias políticas. Es profesora también a nivel universitario en psicología. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, por favor? Ex docente de psicología educacional de la Universidad de Buenos Aires. Ex asesora en problemáticas contemporáneas, Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Provincia de Buenos Aires. Es ex inspectora de psicología en la Provincia de Buenos Aires y tiene participación en congresos de psicología y suicidología nacionales e internacionales. Bienvenida, Hilda. Para comenzar nuestra reunión del día de hoy, vamos a escucharla en primer lugar a Hilda Sosa y posteriormente a Margarita, y después abrimos un espacio para preguntas y comentarios. ¿Me parece? Hilda, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, buenos días. Y la verdad que yo me siento muy conmovida y agradecida a ustedes por la invitación. Tengo un afecto muy grande por Paraguay y especialmente por Diana, Bettina, a quienes conozco desde hace mucho tiempo y que hayan confiado en mí como para poder compartir con ustedes algo de los conocimientos que obtuve a lo largo de muchos años. Yo he trabajado básicamente en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, y allí hace bastante tiempo que tenemos estas situaciones instaladas dentro de las escuelas. Casi desde el año, o sea, hace más de 20 años que suceden estas cosas. Para ello, bueno, presenté una ponencia que se llama Violencia y Convivencia Escolar, y he puesto las 2 caras de las intervenciones de los psicólogos educativos. Luego de que puse el título y armé la ponencia, me di cuenta que he fallado, porque no hablo específicamente de violencia, no hablo específicamente de convivencia, sino que hago énfasis en las intervenciones
porque son ellas las que van a dar cuenta de cómo solucionar, ayudar, acompañar a situaciones de violencia y convivencia. Como dijo Diana, la escuela es el lugar privilegiado, ¿sí?, para comenzar en las actividades, y los psicólogos educativos, los psicólogos que trabajamos en escuela, muchas veces nos vemos interpelados por las situaciones que empiezan a ocurrir. Estas situaciones antes ocurrían también, pero siempre se mantuvo como una línea separatoria entre el afuera de la escuela y el adentro de la escuela. Lo que ocurre es que ahora esa separación no está más. Y todo, como dijo Diana también, la escuela es una caja de resonancia de las situaciones sociales que están ocurriendo. Entonces, por eso Diana también remarca el tema de las S en las violencias. Pero bueno, comencemos con la escuela, que es el lugar donde podemos partir de todas las situaciones presentadas, y allí tenemos la oportunidad, los psicólogos, de partir de las situaciones presentadas, de volver sobre las mismas, de volver sobre esas situaciones, y así poder problematizarnos y así poder aprender. Por lo tanto, mi acento, mi mayor énfasis es en qué es una intervención de un psicólogo en la escuela. Tomé una definición de Jacques Sardoin que dice: es un venir entre, un espacio, una forma de presencia, una interrogación acerca de lo cotidiano, y resulta en un conocimiento de lo ya sabido y visto. También habla de que es una intervención poder desnaturalizar algunos sucesos, algunos hechos, algunos acontecimientos, para poder lograr como fin restablecer lo que es la relación pedagógica, para mantener algo consentido y que sea, digamos, ante la aparición de alguna situación que irrumpe en la escuela, poder dar curso a una acción superadora, ¿sí? Entonces, intervenir es interponerse, es una oportunidad que tenemos como una apertura de algo nuevo, de algo que ocurre en la trayectoria escolar de los alumnos, pero que van a obrar como una ruptura con lo anterior, una modificación. O sea, la idea de la intervención tiene que ver con poder intervenir para modificar la experiencia educativa. Por lo tanto, una intervención es básicamente intersubjetiva y por otro lado es fuertemente discursiva. Es decir, los elementos que utilizamos los psicólogos muchas veces es nuestra palabra y nuestra escucha. Y aquí vamos a hacer un énfasis: qué escuchamos, cómo lo escuchamos y qué decimos a partir de lo que escuchamos y decimos. Bien, entonces, aquí la intervención tiene que ver con lo que yo llamo un corrimiento de la unidad de análisis. No podemos analizar solamente el hecho que aconteció y por ahí determinar la culpabilización o determinar poniendo en foco a 1, 2 o 3 alumnos, ¿sí? O algún adulto, sino que hay que analizar mucho más profundamente y ir sacando las distintas capas de la situación que se presentó. Yo no sé,
por ahí, si alguno lo conoce, hay un corto que se llama Zoom, de István Banjai, que va mostrando justamente estas cuestiones, ¿no? Cómo se puede ir ampliando el foco de una situación para poder ver mucho más allá, porque la idea es garantizar los derechos de los niños, y sobre todo nosotros somos los que vamos a hacer posible que algún derecho que esté vulnerado o algún derecho que se vaya a vulnerar sea restituido o sea garantizado. Por lo tanto, una intervención de un psicólogo en la escuela va a tener que considerar diferentes dimensiones. En la escuela, la dimensión áulica, la dimensión institucional y la dimensión comunitaria. ¿Por qué? Porque nunca un hecho que aparece en la escuela es aislado. Nunca aparece una pelea en un aula. Esa pelea que aparece en el aula es el reflejo de peleas que suceden fuera de la escuela. Y no se quedan en el aula, porque también ocurren en un aula determinada, con algunos actores áulicos, digamos, determinados. Esa aula está ubicada en una institución. Tenemos que también analizar cuáles son las características de esta institución, porque eso va a dar también la direccionalidad de nuestras intervenciones. Las instituciones no siempre, a veces son duras, tienen aspectos duros que no podemos soslayar. Tenemos que tenerlos muy en cuenta en nuestras intervenciones. Y, por supuesto, la dimensión comunitaria, que es la dimensión que por ahí las escuelas a veces soslayan, dejan de lado, o solamente hacen intervenir desde el momento de decir, bueno, tiene que ver con la familia, tiene que ver con dónde vive, pero no tiene que ver con la inclusión de esa comunidad, porque la escuela está incluida en una comunidad determinada, y eso no se puede obviar. Entonces, evidentemente, cuando uno analiza una intervención, o planifica realizar una intervención, tiene que evaluar estas dimensiones, sobre todo para poder ver si alguna toma más protagonismo, por decirlo así, y eso puede dar lugar a una intervención que yo llamo situada. Y acá venimos con la intervención, y acá hay que diferenciar diferentes tipos de intervenciones de los psicólogos. Hay un tipo de intervención que es la intervención como prevención, o que yo llamo como prevención, y otra intervención que es una intervención también focalizada, es decir, una intervención que tiene lugar por una circunstancia determinada. Estos dos tipos de intervenciones no son excluyentes ni se pueden dar en simultáneo, pero cada una tiene diferentes características, ¿sí? Esta primera intervención, que yo llamo preventiva, es una intervención que se sostiene en el tiempo. Es decir, no es una intervención que comienza hoy y la semana que viene se termina. Es una intervención que debe ser sostenida. En un momento institucional, y ahí tenemos en cuenta en qué institución se realiza, y no tiene un tiempo de finalización. La intervención preventiva sería lo que en el título nominé convivencia, a trabajar aspectos
que mejoren esa convivencia institucional. ¿Por qué esta intervención es importante? Porque más allá de ser sostenida en el tiempo, ¿sí?, es enriquecedora. Va a potenciar diferentes aspectos de la vida escolar. Va a valorar y ser valorada ese tipo de intervenciones porque permite, porque abre, porque amplía la posibilidad de escucha. Va a poder delimitar cuestiones y clarificarlas. A veces hay confusiones y esas confusiones no permiten una convivencia armónica dentro de la institución. Entonces, ¿cuál es la tarea fundamental de esta intervención? Es encontrar e instaurar, porque a veces estos espacios que hay que realizar no son fáciles de encontrar, pero hay que instaurar, hay que encontrar, hay que poder implementar proyectos que permitan a los alumnos repensar y compartir sus propias experiencias, sus sentimientos, sus vivencias cotidianas, para poder así poner en palabras lo que de otra manera van a actuar. Es decir, se inaugura una intervención donde la palabra está muy valorada y que permite no solamente expresar en un momento determinado, sino que proyectarse hacia el futuro. Armar proyectos, ir hacia adelante, va a permitir a los alumnos poder pensarse ellos en otras situaciones. Hay que poder sacar, por ejemplo, a un alumno que está en un rol dentro de la institución, está señalado por otros, que hay que sacarlo de ese lugar. Y la única forma de sacarlo es interviniendo para que ese alumno tome conciencia del lugar que está ocupando y que los demás compañeros también. Es decir, es un trabajo grupal, es un trabajo que debe ser sostenido para poder dar resultado. No es algo que dé resultados de un momento para otro. Yo trabajé hace mucho tiempo para abordar situaciones del orden de la pérdida de vida, lo que se llama factores protectores. Los factores protectores, la escuela puede desarrollar esos factores protectores haciendo esto, generando proyectos de convivencia entre los alumnos, tratar de generar cómo resolver conflictos de manera no agresiva, cómo pensar un proyecto de vida futura. Esos factores, estas cuestiones van a obrar como un factor protector y en última instancia son preventivos. Y una de las cuestiones importantes que le cabe al psicólogo educativo es poder reconocer cuáles son las responsabilidades que le caben a cada uno de los actores institucionales, es decir, al psicólogo, al docente, a los alumnos, al personal no docente, también está incluido, y poder hacer una lectura de las situaciones para poder diferenciar situaciones que son urgentes de las que no lo son. Es importante esta diferenciación. A veces se presentan en la escuela cuestiones que parecen urgentísimas para resolver ya.
Pero si uno empieza a mirar, empieza a observar que si bien son urgentes, no son importantes. Desanudar una situación urgente con poca importancia es más fácil. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que esa intervención, que va a ser la focal, va a poder desanudar esas cuestiones y como no es importante, va a poder seguir adelante con las demás acciones. Es muy importante esta cuestión del psicólogo educativo, poder pensar y ver, observar cuáles son las diferentes líneas de acción en las cuales puede intervenir. Ven, yo acá me pareció que daba, ¿no? Una cuestión que pasa por la escuela, ¿no? Hay que fijarse, hay que escuchar cómo se nombran las situaciones dentro de cada institución. A veces nombrar algo de una manera determinada puede dar cuenta de alguna estrategia especial, pero también inhabilitar otras estrategias, o poner foco o no poner foco en algunas situaciones, ¿no? Es decir, uno no puede pensar que si nombra a un alumno por un diagnóstico, por ejemplo, no está tomando en cuenta al alumno. A veces ocurre que el docente ubica a un alumno en un rol. Él es el que hace lío, pero no tiene un nombre, no se lo nomina a ese alumno. No es un alumno que puede estar en problemas, no con problemas, en problemas, para ver qué se puede hacer para sacarlo de ese lugar. La cuestión es no ponerlo en el lugar de un alumno con problemas. Y ahí vamos a otro tema que yo no amplié o no fui en esta disertación, porque la verdad que cada uno de estos ítems se abre en otro montón, y es que muchas veces se patologiza cuestiones que tienen que ver con el comportamiento y nada más. Entonces, bueno, la patologización es otro tema que tenemos que tomar con pinzas, ¿sí? Y tenemos que pensar, o sea, es un tema para pensarlo, porque se patologizan cuestiones que tienen que ver con lo social o lo relacional. Y acá vamos a la intervención focalizada. ¿Qué es una intervención focalizada? En principio es una intervención que tiene lugar en algún comienzo, en algún hecho, en algún acontecimiento. Generalmente son conflictos. Esos conflictos no tienen siempre que ver con algo de agresividad o de violencia. Tenemos que tener en cuenta que lo conflictivo no es ajeno a la escuela, que el conflicto tiene que ver con las relaciones sociales. Todos nosotros nos movemos dentro de situaciones donde aparece algún tipo de conflicto, pero eso no debe ser un obstáculo, no debe ser un impedimento, sino que tiene que ser una oportunidad. O sea, se debe ser tomado por la intervención del psicólogo como una oportunidad pedagógica, como una oportunidad para poder tomar ese conflicto, reflexionar sobre él y tener una buena respuesta. Por lo tanto, bueno, no todas las situaciones conflictivas, como dice ahí, que aparecen en la escuela, constituyen situaciones de violencia. Pero sí vamos a tener en cuenta que la violencia es relacional, es decir, tiene que ver con las relaciones sociales. Está socialmente construida, no es lo mismo, digamos, cada grupo social tiene diferentes formas de manifestar su violencia. No es originada por una sola por una sola acción, sino que
va a tener que ver con muchos fenómenos, muchas situaciones, y también con las representaciones sociales que tengamos nosotros como sujeto respecto de algunas de esas conflictivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, los psicólogos educativos, en nuestras intervenciones cuando tengamos una situación focalizada? Vuelvo a recordar que la situación preventiva, la intervención preventiva, puede estar sucediendo con respecto a algún tema de violencia, pero puede aparecer de golpe una situación de violencia concreta. Ahí hay una intervención focalizada, pero la intervención preventiva puede seguir, no son excluyentes una de otra. ¿Por qué yo pongo la situación de vulneración de derechos en la escuela? Porque generalmente la mayor parte de las situaciones de conflicto detrás tienen una vulneración de derechos hacia los niños, de los niños, y hay que poder conocer cuáles son esas normativas que nos van a decir cuáles derechos están vulnerados. ¿Por qué es necesario esto? Porque tenemos que tomar decisiones a veces sobre esas situaciones y tomar decisiones institucionales, hacer un abordaje institucional. Como dije antes, hay 3 niveles de intervención: la áulica, la comunitaria y la institucional. Pero dentro de la institución tenemos que poder brindar la mejor respuesta posible. Comprender que los hechos o situaciones que irrumpen de manera extraordinaria van a involucrar no a un solo individuo, no a 2 individuos, sino a los docentes, a los no docentes muchas veces, a veces a los padres, a veces a toda la comunidad educativa. No hay una sola, no hay una sola situación que haya una sola, un solo docente o un solo alumno involucrado. Cuando aparece una escena, algo violento, es el momento de la intervención del psicólogo, y lo que comienza ahí el psicólogo es saber quiénes son los involucrados para después focalizar la intervención posterior. Yo me sentí identificada muchas veces con una historieta, no, una viñeta, que es de Quino, y que muestra un caos, ¿no? Una persona que muestra un caos en su habitación. Ese caos es el que aparece en la escuela cuando una situación conflictiva le irrumpe. No, aparece yo no sé qué hacer, que alguien me diga qué hago, que venga alguien de afuera a ayudarme, yo no puedo con esto, no sé, las intervenciones son... sí, Diana, termino la frase. Las intervenciones son totalmente diferentes. Sí. Sí, Diana. 5 minutos. ¿Sí? 5 minutos. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, esto es necesario, estas intervenciones, para comprender qué es lo que pasa, preguntarse, por ejemplo, cuál es el sentido de estas intervenciones, y recordar que siempre hay una dimensión ética metida y que siempre hay una dimensión de política educativa que también debe estar detrás. Entonces, hay que ver que si nosotros no podemos determinar cuáles son las cuestiones más focalizadas, no podemos ser certeros en nuestra intervención, y a veces debemos redefinir qué intervención estamos realizando.
Entonces vamos a tener que encontrar respuestas para intervenir desde una política de cuidado. Cuando hay una situación de amenaza de integración psicofísica o autoinfligida, también tenemos que tener en cuenta la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque hay un límite que nosotros hemos corrido como sociedad, que es el adentro y el afuera de la escuela para la intervención. Debemos intervenir en todos los aspectos. Por eso incluimos a la comunidad, ¿sí? Y eso implica que, que no se pueda negar algún conflicto porque sucedió fuera de la institución. Entonces, reconocer y definir el conflicto, preguntarse cuál es la situación conflictiva, de qué modo se relaciona con la práctica institucional, qué mirada tienen los involucrados sobre ese conflicto, y lo más importante, cómo está nombrada esa situación y quiénes participaron de la misma. Palabra, escucha y mirada, herramientas fundamentales para poder realizar las intervenciones. Y esto tiene que ver con lo que Beatriz Greco ha trabajado mucho, que es el tema de la autoridad pedagógica, o sea, el reconocimiento de una cierta simetría, pero que esa simetría tiene que ver con que los adultos tienen una posición de responsabilidad y cuidado. Y acá veríamos cómo viene el orden, digamos, después de las intervenciones. ¿Por qué? Porque la intervención muchas veces es una escucha atenta para ver el germen, el comienzo de una intervención. Y acá, bueno, aclaro nuevamente, esto es lo que yo hablé, no hay una sola violencia, hay múltiples manifestaciones de violencia, y no existe para mí la violencia escolar, sino que es una violencia que aparece en la escuela, ¿sí? Y acá es una serie de orientaciones cuando aparece una situación de violencia en la escuela. Atender inmediatamente a los afectados, directos o indirectos, realizar acompañamiento a los familiares, a los compañeros, a los amigos, designar desde la institución quiénes van a ser partícipes de esta situación, desagregar, digamos, violencia escolar, y lo que se manifiesta en la escuela es una expresión de la violencia que está en la sociedad. Esto lo hemos dicho, lo dijo Diana, lo escuchamos bastante frecuentemente. Entonces, sí es importante esta posibilidad de escucha, la escucha apropiada. Hay que dar tiempo y privacidad, hay que creer en el relato, sobre todo en los casos de violencia infantil, violencia hacia los niños, abusos y demás, y siempre manifestar confianza, sobre todo en estas situaciones, poniendo énfasis en que el alumno no tiene la culpa de esas situaciones que les pasan, no interrumpir, registrar esto que está diciendo el alumno, pero no volver a revictimizar, es decir, si uno no entiende, preguntar qué pasó, quién, cuándo, dónde, pero no ser un interrogatorio. Y evitar, cuando el alumno cuenta algo a alguna persona de la institución, por eso se pide hacer un registro, porque así se evita que el alumno vuelva a decir lo que ya dijo. Y por supuesto, no se evalúa, no se juzga, ni se valora las acciones y lo escucha. Entonces, no hay una sola respuesta para hacer. Ante lo que aparece hay muchas cuestiones. Sí, avisar a las autoridades de la institución, bueno, y después se trabaja en esa dirección, si está el psicólogo, con quién trabajará, pero siempre garantizar la protección de los derechos de los niños, ¿sí? Bueno, un ejemplo que doy porque tiene que ver con estos tiempos, es el manejo inadecuado de la información privada de las personas. Es decir,
vulnerar el derecho de intimidad por mensaje de texto, o sea, contando esto a todas las situaciones, es decir, revictimizar. Entonces, la intervención en este punto debe tener clara la mirada, abarcando la situación en general y generando espacios de escucha, diálogo y proyectos, no dejando de lado la intervención, si es necesario, del área de salud o del área de justicia. Y bueno, acá me quedaron todas las cosas que quedaron afuera de esta exposición, que no pude abordar porque son demasiados, que son los efectos de las pandemias en todos. Las estrategias focalizadas para alguna situación en particular, la elaboración de conocimiento acerca de los derechos de los niños y niñas, y bueno, todo lo que por ahí planteo como para que me hagan preguntas después. Muchas gracias a todos, gracias por la atención, y espero haber hecho un pequeño aporte a esto. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Estamos leyendo ya los comentarios en el chat, agradeciéndote y felicitándote por tu excelente presentación. Va a dar mucho que hablar, creo, va mucho para discutir. Así que con esos agradecimientos pasamos entonces ahora a nuestra segunda ponente del día de hoy, la licenciada Margarita, quien ya nos acompaña. Vamos a estar escuchándola ya ahora y después abriremos un espacio para el debate. Tengo que poner acá para que te veamos. Están siguiendo por... Y después acá pones en grande, ¿sí? Ahí ya está. Pero todavía no... ¿Te comparto ya? Sí. Ahí está. Después al final. Hola, buen día para los presentes acá en la sala y los que desde el otro lado nos están escuchando. Bueno, yo tomé esta propuesta que Hilda hizo para el nombre de este encuentro, ¿verdad? Violencia y convivencia escolar, las dos caras de las intervenciones de los psicólogos escolares, porque creo que resume perfectamente nuestro trabajo y de una manera muy importante en los últimos tiempos. Pero sí también construí otro nombre para focalizar en lo que yo voy a estar compartiendo con ustedes hoy, y el título que le di a mi trabajo es Reconstruyendo los vínculos en la escuela, educar en y para las habilidades sociales. Por una precisión en el nombre de este encuentro, el título enfocado en lo psicoemocional no significa que ignoremos la intervención del psicólogo escolar en el área académica. No es así, solo que hoy atenderemos lo que en los últimos tiempos se ha convertido en un desafío para generar nuevas respuestas me está distrayendo. No está pasando. No está pasando. Bueno, voy a continuar entonces. Una cuestión del tiempo. Entonces, no es así, solo que hoy atenderemos lo que en los últimos tiempos se ha convertido en un desafío para generar nuevas respuestas desde la salud mental en las instituciones educativas.
Sí. Gracias, Diana. Nos dice Laura Lewin en una conferencia en el año 2018, refiriéndose a las aulas afectivas: sin seguridad emocional no hay aprendizaje. Si no trabajamos lo socioemocional, lo cognitivo se va a resentir. Entonces yo acá en esta primera lámina lo que hice es jugar un poquito con la propuesta en el nombre del trabajo de Hilda, ¿verdad? De lo que se trata es de superar la violencia para propiciar la convivencia armónica y favorecer el crecimiento integral de niños y adolescentes. Que sabemos de eso se trata nuestro trabajo en la escuela. Entonces, voy a hacer un poco un recorrido teórico. Hace unas décadas, con la reforma educativa en nuestro país, empezamos a entender y ocuparnos de la educación como el eje fundamental del trabajo escolar. Esto significó ajustar el concepto del sujeto que aprende, entendiéndolo en un alcance integral, es decir, en un agente de saberes académicos, pero también emocionales y sociales. Para lo mismo se exigió al docente entender su tarea como facilitador del desarrollo de las habilidades del pensamiento, pero también formador de las habilidades psicosociales. El docente dejó de ser un mero transmisor de conocimiento y pasó a ser un educador. Y así tenemos, y podemos ubicarnos en la experiencia y en el currículum escolar, que el nivel inicial es la primera experiencia de escolarización para el sujeto, que presenta como objetivo fundamental lograr la socialización. Esto sí, a ver, me perdí. La escuela, entonces, atendiendo las enseñanzas freudianas, es el primer espacio de experiencia exogámica, es decir, la catequización de la libido en agentes diferentes a la familia. El ingreso a la institución escolar es la apertura del niño a un nuevo marco social, integrándose así a una vida grupal y estableciendo vínculos con otros adultos y niños ajenos a su espacio inmediato. Entonces pierde la exclusividad del vínculo y debe aprender a compartir la atención de un adulto con un grupo de pares. Entonces, el psicoanálisis nos dice que la tarea privilegiada de la educación es posibilitar el proceso por el cual bueno, ahí, para los que nos acompañan vía virtual. Si quieren ver, pues. Bueno, acá. Ahí está. Bueno, entonces el psicoanálisis nos dice que la tarea privilegiada de la educación es posibilitar el proceso por el cual el sujeto abandonará una naturaleza primitiva para acceder a un orden cultural a través de la mediación simbólica del educador, que son los padres y maestros. A través del vínculo con el niño adolescente, será el referente que favorecerá la renuncia a las satisfacciones inmediatas para dar lugar a la postergación. Y Jaime Baril, con la misma línea, nos dice que la idea de que el ser humano es a la vez naturaleza y cultura, y este último componente se instala por la acción de la familia y la escuela. El sujeto en su proceso evolutivo accede al orden de la cultura porque se normatiza. Entonces, las normas de convivencia responden a una condición de ser de la persona. La educación en el escenario escolar abarca los ámbitos de instrucción, pero también de formación. Yo siempre hago un juego de palabras. Si no se da ese trabajo de formación, se da el trabajo de deformación.
para lo cual debe favorecer la internalización de hábitos y el desarrollo de habilidades que permitan al sujeto escolarizado adaptarse a su medio social. Ahora, ¿cómo se realiza esta tarea? En el espacio escolar se realiza a través de las normas de convivencia que organizan la comunidad educativa, ubicando y delimitando a cada uno en la función que le corresponde. Las normativas son institucionales, no personales. Se cumplen porque las personas somos sujetos de derechos, pero también de obligaciones. Entonces, la escuela como espacio formal es un escenario organizado y estructurado que requiere de adhesión y de postergación. Que no se entienda esto como exclusión de la individualidad, sino como el ingreso y la permanencia a un orden sociocultural. ¿Cómo vivimos hoy estos conceptos en las escuelas? Es una pregunta que yo me hago. Y en la tarea que me compete veo que lo inmediato, lo urgente, sin diferenciación de utilidad, es decir, esto urgente me sirve, no me sirve, a mí, a los otros con quienes comparto, lo que gusta, lo que resulta fácil resolver, el éxito superficial es el motor mayormente de niños y adolescentes. En este modo de funcionamiento, el no es vivido como agresión, falta de afecto, negación de posibilidades, y es preocupante cuando está vehiculizado por los adultos. Debemos rescatar el no como una forma de amor, porque tiene que ver muchas veces con el resguardo y con el desarrollo armónico de las posibilidades de ser. No tenemos que corrernos del no. En este sentido, creo fundamental recuperar y preservar el rol del adulto, padres y docentes en la asimetría del vínculo como autoridad que orienta y guía un proceso de crecimiento. Este adulto debe ser, al decir de Freud, el administrador del equilibrio aceptable para todas las frustraciones y satisfacciones que la realidad impone a la inmediatez del placer. En este sentido, lo esencial de la presencia de un adulto es su capacidad de cuidar con estabilidad en el ejercicio de sus funciones a un niño adolescente que a la vez debe estar dispuesto a ser cuidado y sostenido por el adulto. Son los adultos los que tienen la tarea de proveer las directrices fundamentales de orientación y ubicación con criterio de realidad y acompañamiento claro y sostenido para la asimilación de dos aspectos que organizan la vida de las personas, en el cumplimiento de las funciones de amparo y cuidado, para favorecer que se instale y fortalezca en el niño y el adolescente la regulación y la espera. Entonces, educar es una tarea que no debe ser relegada ni cedida por los responsables de realizarla. En este sentido, Ana Freud nos dice, la tarea de la educación es que el niño aprenda a dominar sus pulsiones. Entonces, debemos pensar la educación como puesta de límites. Estos tienen el fin de moderar las conductas, nos informan hasta dónde se debe llegar con determinado accionar. Tanto los padres como los docentes deberán cumplir el rol correspondiente en lo que se refiere al proceso de socialización del niño adolescente. Los primeros vínculos interpersonales con estas figuras serán los que permitirán la asimilación e interiorización de los valores necesarios para las posibilidades de socialización. Es innegable la impronta que tienen los primeros años de vida, la experiencia afectiva y social familiar del niño como bagaje con el que llegan al escenario escolar. En relación a ello, la UNICEF en el año 2011 señaló que a los adultos como responsables de enseñar a los niños a aceptar las normas de convivencia social
de forma gradual, lo que propiciará una buena integración a una sociedad gobernada por reglas y exigencias. Considero en ese sentido importante rescatar algunos términos en referencia al acompañamiento adulto de niños y adolescentes. Estos son normas, deber, obligación, reglas, conciencia moral, de la mano de los derechos inherentes a la condición de ser sujetos de cuidado. El niño adolescente en condición de dependencia requiere del adulto tareas de protección, y con esto tienen que ver los límites. La protección de sus propias pulsiones en primer lugar, y lo que conlleva la espera, la frustración, pero también a la contención como inherentes al ser personas. El interrogante de qué clase de adulto se necesita, entonces se presentan los polos, o por lo menos a mí se me presentan como polos binarios entre el adulto permisivo, consentidor, estableciendo un vínculo simétrico en el que los límites invisibilizados o están invisibilizados o no existen, y en el otro extremo el adulto autoritario que se posiciona en el lugar intransigente del saber absoluto e indiscutible. Acá, si bien puede observarse acatamiento, no necesariamente podemos hablar de límites, porque los límites tienen que constituirse como un componente interno que oriente la subjetivación del sujeto. Lo que se necesita es el adulto que responde a un matiz entre estos dos extremos, y es el adulto que se posiciona como autoridad, es decir, en el lugar del que sabe más, no del que sabe todo, y porque sabe más orienta y guía. La relación padre-hijo está basada en un sostén afectivo, pero que no puede ser sustituido por una relación de amistad. Lo mismo pasa en el vínculo con el maestro y el alumno. El vínculo entre ambos se instaura en una relación filial, la importancia de limitar el accionar del niño, dando lugar a la frustración propia de la prohibición, siendo tan necesaria en la progresiva instauración psíquica del super-yo, es decir, de la cultura. Esta afirmación corresponde al rol del docente como referente de un sujeto que está en proceso de crecer y que lo vive en la escuela como una experiencia educativa en el amplio alcance formal de lo que es una institución educativa. Por ende, el adulto debe poner límites porque tienen una palabra autorizada y reconocida como autoridad por los hijos y alumnos, y acá se destaca la importancia de que su cumplimiento vaya de la mano de un sentimiento de respeto y amor hacia el adulto, a diferencia de la aceptación por miedo. Por lo mismo, entender los límites como un acompañamiento y no como un enfrentamiento. Entonces, ambos adultos deben reconocerse y fortalecerse en el cumplimiento del lugar que les toca, de manera a dar claridad en el discurso orientador a ese niño adolescente en proceso de crecimiento. Este sujeto que emerge, me cuesta, disculpen, hacer las dos cosas a la vez, entre la lectura y el pasar, entonces, por ahí creo que ya pasé mucho esto, pero bueno. Entonces, este sujeto que emerge en la escuela debe poder, a través del acompañamiento que ha tenido a lo largo de su crecimiento, estar en condiciones de desplegar sus competencias aptitudinales y actitudinales en un contexto social, cumpliendo responsable y respetuosamente. El primer derecho que tiene el niño es a una simetría protectora, no es la simetría con el adulto, nos dice Silvia Bleichmar en el texto Violencia Social, Violencia Escolar. En la propuesta de este trabajo, la frase reconstruir los vínculos intenta ser un llamado para la revisión de las formas en que niños, adolescentes experiencian las relaciones interpersonales y en la mirada y orientación que a los adultos nos toca dar. En este punto es indispensable rescatar las habilidades para la vida, de modo que las escuelas sean espacios educativos de donde egresan personas
por encima de toda otra categoría. Esto todavía estoy por llegar acá. Entonces, como componente de las habilidades para la vida, están las que se refieren a las emociones y las sociales, de las que nos ocupamos en este espacio. En lo referente a las relaciones interpersonales, no podemos omitir la perspectiva vincular en el niño adolescente como sujeto inserto en diversas redes de pertenencia social. El adulto no puede borrarse del lugar de garante y soporte del vínculo con el niño adolescente, el vínculo que le permitirá, a través de la vivencia compartida, conocer, incorporar y transferir aquellos elementos fundamentales que dan perfil a la forma en que se va a relacionar con los demás. Realicé este recorrido teórico para ubicar las vivencias que voy a compartir con ustedes respecto a mi experiencia hoy en el espacio escolar. Lo particular de lo vivido en pandemia hace un tiempo me llevó a la idea de cuán importante es la escuela para la vida del niño, del adolescente y para las familias. La vuelta a la escuela debería significar, luego de la pandemia, a mi criterio, la revisión de ciertos elementos de la experiencia educativa que se visibilizaron en la virtualidad. La relación cambió de escenario y se trasladó al compartir en la distancia. Lo virtual como posibilidad resguardó la continuación de algunas vivencias e introdujo elementos que se establecieron como variables nuevas. La mirada y la intervención en lo emocional se hizo imperativa. El Departamento de Orientación priorizó a la persona y luego vio, atendió y entendió al estudiante. Las exigencias académicas se dieron a necesidades de otra índole. Comprendimos que sin conexión con la vida del estudiante y sus emociones, este tenía poca chance de tramitar el año escolar. Desde mi tarea se han generado espacios de conversaciones a través de diferentes modos en línea. Se ha abierto un nuevo escenario para los profesores guías o tutores que consistió en la escucha activa de todo aquello que quería o debía ser dicho y que trasciende lo meramente académico, cuidando de no ahondar para no desdibujar el espacio pedagógico de la escuela. Esta apertura ya no la pudimos cerrar, se impuso como una nueva función en el acompañamiento del adolescente como parte de su experiencia educativa. La virtualidad permitió la cercanía como contención para poner en palabras miedos, desconocimiento, dudas, tristezas, fantasías, pero también permitió esconderse. El niño adolescente se entrenó en otros modos de expresión, en otras formas de comunicación. ¿Qué oportunidades ofreció esta forma de vincularnos? En mi experiencia de trabajo con adolescentes, he observado el incremento de las redes sociales como uso privilegiado de conversación, como forma casi preferida de compartir. El cara a cara se volvió casi desconocido. Esta comunicación rápida y inmediata y en algún punto apersonal, la ausencia del cara a cara presencial pareciera habilitar un lenguaje ligero, violento, destructivo en cuanto al otro y en cuanto a la interrelación, que está aceptado y naturalizado en la cotidianeidad de la convivencia. Todo puedo escribir y decir porque todo puedo hacerlo sin identificarme. Y como no me reconocerán, digo lo que quiero de quien quiero y cuando quiero. Ahora, tenemos acá un resquebrajamiento importante de los límites. A esto llamo lo apersonal de este modo de relacionamiento. Si bien el tema de la violencia no es una cuestión nueva en las escuelas y el desafío por la convivencia armónica es una tarea iniciada hace unos cuantos años,
La manifestación de los casos de hostigamiento, acoso escolar, amedrentamiento, bullying se acrecentaron. El adolescente ya no necesariamente vive y se compromete con el encuentro atento, asertivo, empático, respetuoso. Lo presente es el destrato, el maltrato, el discurso egocéntrico, lo imperioso por lo que agrada en todos los aspectos, favoreciendo un modo de vincular, de extrañeza, de falta de camaradería, de intolerancia y negativa a crear nuevos compañeros o amigos. Entiendo que si esto es hoy una realidad, tiene sus orígenes mucho antes, y en este punto considero importante hacernos una interpelación al rol de adultos como referentes y responsables de la educación de niños y adolescentes, según lo abordé en este trabajo más arriba. Comparto con ustedes las siguientes preguntas que me hice y seguramente muchas más me seguiré haciendo. ¿Cómo educamos? ¿De qué manera transmitimos y vivimos los valores humanos? ¿Qué lectura favorecemos con nuestras acciones? ¿Qué escucha ofrecemos? ¿Cómo intercambiamos con el niño, con el adolescente? ¿Qué privilegian la familia y la escuela como logro? Entre otras tantas. Hoy el psicólogo acompaña en las escuelas padecimientos importantes a nivel del estudiante o su familia, situaciones dolorosas y muy tristes, cuidando de resguardar el escenario pedagógico y no confundirlo con un espacio clínico. Hacemos un recorrido en el área de la salud mental con situaciones de angustia, fobia, depresión, trastornos alimentarios, conductas autodestructivas. Insisto, hay una escucha activa, pero hay una delimitación clara de la función. Sumado a esto, nos ocupa mucho lo referente a las relaciones entre pares, que tiene como una característica preocupante el vínculo excluyente y por lo mismo exclusivo. Le excluyo a alguien y me adhiero exclusivamente a otros, en el que el concepto de grupo, grado, curso, como espacio que contiene y da identidad colectiva, está atravesado por un modo de discriminación importante. Hoy vivimos el bullying en las escuelas mayormente como exclusión social, la agresión incontrolada en el uso de palabras ofensivas de importante alcance a través de las redes sociales. Con frecuencia, la defensa del adulto confundida en el mismo discurso del adolescente. Estamos transitando un cambio en el abordaje de estas conductas. Hoy las visibilizamos y las nombramos. Esto permite que se trabaje y favorece que se lean las consecuencias. De no hacerlo, se fortalece una falsa idea de que todo está bien y no hay nada que revisar, que modificar o que evitar. En este sentido, la tarea está en poner en palabras lo que está pasando para establecer los procedimientos de intervención. En este punto, lo importante es que quien padece sepa que será validada su percepción de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente respecto a sí mismo, sus sentimientos y sus emociones, y que será contenido y se trabajará para que el ambiente sea bueno para él, para ella. El adolescente debe saber que el adulto en el escenario escolar está para cuidarlo. Cuidarlo, validar sus emociones no significa dar veracidad absoluta a lo expuesto, ya sea por el estudiante o por la familia. Es ver y escuchar en el lugar que se presenta para revisar en profundidad el alcance de lo expresado. Es fundamental el trabajo con las familias, la comunicación clara, ya sea que se trate de los hijos en el lugar de víctima o de victimario. La familia debe ser interpelada en la acción
pertinente que convoca a todos. El adolescente debe sentir el acompañamiento de las dos instituciones, cualquiera sea el lugar que esté ocupando, de la familia y de la escuela. Como padre se debe entender que una situación de violencia en el grupo del hijo es muy grave, aun cuando el lastimado no es el hijo. Esta situación lo requiere la claridad y el compromiso de su tarea educativa, la misma función para la escuela en relación al alumno. El trabajo de intervención, si bien requiere del acompañamiento oportuno de todos, y en este sentido, en la escuela, corresponde al director, equipo técnico, docentes, la delimitación de quienes manejarán el tema debe ser suficientemente aclarado. En este aspecto, es preciso puntualizar que el trabajo con menores, que es la categoría que corresponde a todo sujeto escolarizado, debe ser un trabajo confidencial. Evitar etiquetas en la tarea educativa es un compromiso que todo adulto debe asumir. Como humanidad ubicados hoy en la posmodernidad, tiempo en que todo se relativiza, cuidemos como referentes de no hacerlo, con aquello que debe mantenerse, y es la presencia de los valores y principios humanos que han mantenido la posibilidad de ser en lo personal y con los otros. El año pasado recibí el documento de una profe guía que me pidió revisara un texto que quería compartir con sus alumnos del nivel medio. El texto se llama Estudio de casos, un cuento de sobrinos. Me pareció oportuno el contenido, lo pueden googlear y lo van a encontrar. Por las vivencias que el grupo estaba pasando en ese momento, y me llamó la atención, al final del texto decía lo siguiente: fuente, guía y adolescencia y participación. Proyecto Herramientas para la Participación Adolescente UNICEF año 2019 para países latinoamericanos. Y esto me llamó la atención porque esto que decía Hilda recién también en su exposición, hay un discurso y hay un concepto de violencia que nos atraviesa, que no es solamente una manifestación en la escuela, sino la escuela en una sociedad, la sociedad como parte de una nación, la nación como parte de un mundo globalizado, ¿verdad? ¿Y qué era lo que tenía este material? Entre todo el relato, en un punto, el material que está escrito en términos, en estilo narrativo, hace referencia a las relaciones interpersonales en las escuelas, la categorización de los grupos de compañeros en los populares, los del medio y los que no existen. En mi experiencia, a los últimos se los denomina los a nadie. Doloroso para el adolescente, me tocó y me toca acompañar este dolor, ser ubicado en el lugar del no registro, de la no existencia, en un momento evolutivo en el que debe confirmar y reafirmar su identidad. Lo que nos lleva a comprender, entonces, que este es un tema, bueno, un poquito lo que les decía, hoy voy a correr un poco más. Hoy los niños y jóvenes crecen en un ambiente violento que también trasciende a las familias. Entonces el proceso mismo de socialización está teñido de modo que distan de lo que es recomendable como posibilidad de ser respetuosos. Ahora bien, esto no debe tomarse como una afirmación inalterable. Y justamente acá donde debe advertirse al adulto en su rol de autoridad que contiene, resguarda, protege, pero orienta y da claridad al discurso que nos envuelve para hacer posible el crecimiento de habilidades para la vida con conceptos claros que puedan hacerlos efectivos para las posibilidades de ser como persona y con los otros. Si bien podemos afirmar que se produjeron cambios socioculturales, hay algo que prevalece y es la dependencia del niño con respecto al adulto. Por tal motivo, se considera esencial para el niño contar con un otro que encarne las tareas de cuidado y protección.
rescatar y cuidar el lugar de autoridad como referencia por la experiencia en el saber y en el ser que guía a niños y adolescentes. Planteo como necesidad fundamental y fundante de posibilidades de bienestar en su amplia acepción, trabajar las propuestas educativas como habilidades para la vida, teniendo como directriz la condición biopsicosocial del sujeto. Por ese motivo, toda situación de aprendizaje debe ser significativa tanto para la consolidación de los saberes académicos como por la realización de las posibilidades psicosociales. Bueno, ahora para adelantar un poquito, no sé si me queda tiempo, Diana, me gustaría compartir un ejemplo un poquito para graficar esto que estuve trabajando con ustedes. Voy a compartir un ejemplo que acompañé hace unos años, por supuesto, con nombres ficticios, y hago un corte del caso para no hacerlo muy extenso. Pedro es un chico de 14 años, se acercó a la profesora guía y le pidió conversar en un espacio en el que nadie los viera. Le cuenta que en un grupo de WhatsApp del que forma parte, escribieron comentarios respecto a él y algunas compañeras de contenido grosero y amenazante. El alumno estaba muy dolido y con un nivel de angustia importante. Identificó a 2 compañeros como los propulsores y de mayor intervención con este tipo de mensajes y otros 2 distantes y con breves intervenciones, que él consideró era para resguardarse cada uno de no ser atacados también. La profesora guía lo deriva junto a mí y juntos identificamos el contenido, el motivo, los sentimientos que le generaban esta situación, la apreciación crítica del hecho y a partir de eso los procedimientos a seguir para que la situación se corte. En el último paso se muestra esquivo y pide que no se intervenga. Le aclaro que mi escucha no es la de un compañero, que tengo una responsabilidad de adulto cercano y por lo mismo debo cuidarlo y protegerlo, de modo a restituir en él la tranquilidad, porque debe estar bien para cumplir con las tareas académicas que corresponden a gran parte de las experiencias diarias en la escuela. Me permite acceder al contenido de los chats y manteniendo yo la neutralidad externa, internamente me superaba lo que leía. El nivel de vocabulario, tanto en los mensajes con terminología soez, grosero, como en términos amenazantes, generaba extrañeza, temor, desconcierto en mí, la ligereza con la que se refieren al otro, con que lo tratan, lo insultan, lo agreden. Se procede según el protocolo de acoso escolar y se aplican los procedimientos correspondientes. Sin mencionarlos paso por paso, me remitiré directamente a la intervención concerniente a los alumnos identificados como victimarios. En diferentes momentos, encuentros, conversamos, analizamos, revisamos el alcance de sus acciones en todos estos espacios compartidos con ellos. Observé a 2 adolescentes sin adultos en cuanto a su función. No estoy diciendo sin padres. Y padres amorosísimos en los 2 casos también. Pero sentí a 2 chicos creciendo, perdidos en qué tengo que hacer ahora que ya soy grande. Compartí espacios con los padres y les transmití mi percepción. Ambos chicos estuvieron acompañados, o sea, transmití esto que les dije, que yo los veía a sus hijos perdidos en cuanto a orientaciones de adultos. En ese proceso de crecimiento. Ambos chicos estuvieron acompañados en psicoterapia externa, uno de los casos espontáneamente por decisión de los padres y en el otro la derivación fue institucional. En ambos casos la receptividad y predisposición de los padres fue respetuosa y consecuente a los hechos y de los chicos también. En este punto, una reflexión que hacemos con los alumnos y los padres
es que el chico está en un proceso de crecimiento, que los desaciertos forman parte de ese proceso, pero los excesos y las transgresiones deben ser vistas como tales y que tienen consecuencias como todo en la vida. Que la tarea de los adultos es intervenir para favorecer el buen crecimiento como personas, para ellos mismos y para los demás. Como institución hemos revisado y ajustado el currículum de la materia de desarrollo personal y social, reorientando en dirección a las relaciones interpersonales y los valores que deben estar presentes. Debemos como referentes adultos comprometernos en la mirada y acción que permitan abordar situaciones de violencia con responsabilidad para guiar y posibilitar que se reinstalen modos respetuosos de interrelaciones, entender y asimilar que nos reímos con el otro, pero no nos reímos del otro. La gran tarea que nos debe ocupar es la de desnaturalizar el modo violento con que se viven muchas experiencias interpersonales. Lo que está mal nos debe hacer sentir mal e interpelar en lo cotidiano del acompañamiento a niños y adolescentes en el espacio escolar. La posibilidad de revisión y modificación de lo violento dependerá del trabajo educativo del adulto, padres, maestros. Un aspecto que hemos incluido en el trabajo con los alumnos es el alcance de la responsabilidad en las acciones como ciudadanos civiles, sobre todo con los chicos mayores de 14 años. Para concluir, considero importante aclarar que las experiencias interpersonales suman en sus manifestaciones cotidianas discusiones, conflictos, discrepancias que no necesariamente connotan violencia, que tienen que ver con el ser individualidad, ¿verdad? Y es necesario diferenciarlos de los actos de violencia en los que la transgresión y el daño están presentes. También es importante distinguir la violencia fortuita, espontánea, del bullying y afines como hostigamiento, acoso escolar, amedrentamiento, ¿verdad? La distinción está en la cantidad de participantes, la intención y la perdurabilidad en el tiempo. Bueno, es lo que hoy quería compartir con ustedes. En este momento acá estoy para responder las dudas, preguntas, cuestionamientos también que pueden haber, por supuesto. Excelente, agradecerte y felicitarte también. Acá unos cuantos comentarios en el chat, dice capísimas las dos expositoras, dice así que agradecerte a Margarita y a Hilda. Y vamos a abrir, como nos hemos atrasado un poco en el inicio por cuestiones técnicas, les quiero proponer si nos podemos quedar 10 minutitos más, tanto los que nos siguen en línea como los que están en sala, para las preguntas. Si hubieran preguntas, comentarios o cuestiones que quieran clarificar, la gente que está en virtual, que nos sigue en virtual, puede poner sus preguntas en el chat. Yo me estuve fijando, no había ninguna pregunta, había solo felicitaciones. Si las que están en aula, las personas que están en aula quieren preguntar alguna cosa. Cuentos de sobrinos. Es un documento de UNICEF. Cuentos de sobrinos. Cuentos de sobrinos. Realmente es, o sea, a mí me impactó el ver, cuando decía para países latinoamericanos, en el sentido de cómo nos cuesta en el día a día, porque no es un lenguaje del grupo, no es un discurso de un grupo en particular. Bueno, ya me tocó acompañar en diferentes grados, promociones, pero también pasa en otros lugares. Entonces, como el chico está inserto en ese discurso, para mí por eso el tema de la desnaturalización es importante, porque como cuando todos compartimos, o sea, hay un a nadie acá, hay un a nadie en el otro colegio, hay un a nadie en el otro lado del charco, entonces quiere decir que todos hacemos, no pasa nada, no. Que todos hagamos no significa que tengamos que seguir haciéndolo. Y ahí es donde nuestra responsabilidad, permitimos o no permitimos que eso siga.
circulando como un discurso que recorre en las relaciones interpersonales de niños y adolescentes. ¿Alguna pregunta? Quiero hacer una pregunta, si me permiten. Adelante, Marcelina, no te vemos. Bueno, bueno, quiero felicitar y agradecer, creo que no tiene desperdicios las ponencias de las dos colegas, son imperdibles. Yo estuve atenta todo el tiempo y me encantó. Eso en primer lugar, una gratitud, ¿verdad? Y hay tantas cosas que reflexionar sobre este ámbito. Y lo que más me gusta, digamos, es de incluirnos los adultos en cuando hay, en el día a día, inclusive en las intervenciones preventivas, como decía la colega argentina, porque la tendencia es a mirarle solamente al alumno, al joven, y no le incluimos, no hacemos una mirada integral. Entonces, siempre somos nosotros los que tenemos la razón y el problema es el chico o la chica, ¿verdad? Eso me interpela muchísimo y muchas veces nosotros, los trabajadores de la salud mental, vamos así como, entre comillas, remando de contramano a la institución. Sobre todo en Paraguay pasa mucho eso y a veces hasta está mal visto, somos mal vistos porque estamos cuestionando cosas que se refiere a los adultos, a lo institucional, donde muchas veces está la falla o la omisión. Entonces, de eso un poquito si puede agregar algo más, porque es medio triste, ¿verdad? Que seamos vistos como contreras, a veces yo tengo inclusive esa experiencia de tipo Contreras o que remamos contra la corriente cuando tratamos de meter en la reflexión qué estamos haciendo o dejamos de hacer como adultos y como institución sobre todo, porque la institución es la que es dura y es a veces rígida. Bueno, eso me cuestionó muchísimo. ¿Qué podemos hacer como trabajadores de la salud mental? Yo sé que tengo que seguir, ¿verdad? En eso, pero bueno, quiero escuchar un poco. No sé, Hilda, si vas a responder, ¿querés responder vos primero? Yo me adhiero después a lo que decís. Ahora sí. Mira, el rol de los adultos en las instituciones educativas es para tomarlo como un tema solo por eso, digamos. Por eso dije que en la exposición que se abría en muchos puntos. Por otro lado, lo que quería por ahí resaltar es los puntos de contacto que tuvo mi exposición con la tuya, Margarita, porque todo lo que yo hablé de prevención, por ahí con distintas palabras, nombrándolo diferente, pero las dos hablamos de la simetría que debe haber entre un adulto y un alumno, pero que eso construye autoridad pedagógica, es decir, la autoridad no se pierde porque uno tiene una escucha, porque uno tenga una apertura, pero siempre hay que dejar claro que uno es el adulto y el otro es el niño o el adolescente. Entonces, yo creo que aquí interpela a la escuela toda. No hay una sola interpretación, interpelación a los trabajadores de la salud. Interpela a toda la escuela, a la sociedad y a quienes tenemos relación con la escuela. Por ahí yo leí en un comentario que decía que no tienen presupuesto para psicólogos en todas las escuelas. Y puede ser que no tengan presupuesto, pero siempre hay alguien que puede hacer de nexo, tender un puente. Entonces, por ahí no quedarse en que, bueno, no hay presupuesto, no hacemos nada. Siempre encontramos en alguna institución alguna persona que pueda tender puentes. En una charla previa con Margarita, ella me hablaba de que hay docentes que son psicólogos,
Entonces también podemos contar con ese personal. No sé si fue esa la respuesta, Marcelina. Sí, muchas gracias. Solamente decir que es un equipo técnico multidisciplinario o interdisciplinario, se pretende ser interdisciplinario y ahí es donde un poco yo, bueno, es una particularidad que yo cuento, pero que yo sé que se da en muchas partes. No solo como trabajadora de la salud mental, sino como un aporte también al proceso, ¿verdad? Del joven, sobre todo en la cuestión de habilidades para la vida. Muchas gracias. No sé si... Yo quería agregar algo, no sé si entendí algo también que decía Marcelina de cómo es visto el psicólogo en el espacio, a veces como que de contramano, ¿verdad? No sé, Marcelina, si algo así dijiste, y yo me puse a pensar un poquito que de lo que me pasa a mí en mi trabajo escolar, es como que a veces es el lugar de la permisiva, a veces es el lugar de la que dice lo diferente a lo que plantean los otros. A veces me siento menos sola, a veces me siento muy bien acompañada, pero creo que lo importante es tener claro qué es lo que uno tiene que hacer desde su rol de psicólogo. Para qué nos convocan a la escuela y entender que nuestro trabajo fundamental es acompañar un proceso de crecimiento. Hay un proceso evolutivo que se está dando y que nosotros tenemos, si bien es un espacio pedagógico, no dejamos de tener un rol que responde al área de la salud mental. Sí, correcto, correcto. Es como que inspiramos un poco de respeto, pero también como un recelo, con qué es lo que esta sale, por qué encausa hacia ahí la reflexión. Bueno, es un sentir mío en mi trabajo, pero supongo que pasa, como vos dijiste, colega, pasa eso. Si nos apegamos a la ética, al trato de respeto, ¿verdad? Al mirar al niño o adolescente como un sujeto en proceso de crecimiento y con derechos y, bueno, con obligaciones también, claro. A veces somos mal vistas, así como permisivas o algo así. Muchas gracias. Muchas gracias. O por ejemplo, ¿por qué no nos cuenta lo que le pasó? ¿Por qué no nos cuenta lo que tiene? ¿Verdad? Y nosotros sabemos hasta dónde podemos hablar y sabemos qué es lo que no podemos hablar. Esta es una cuestión que atraviesa nuestra profesión misma. Entonces, es como que, es como lo oculto y lo misterioso. No guardamos sino lo que tenemos que guardar. Así como no compartimos sino lo que tenemos que compartir, ¿verdad? Y yo quería agregar tal vez que nosotros tenemos como psicólogos, como venimos del campo de la salud, aún trabajando en una institución educativa y no focalizando en una mirada clínica, lo que nosotros tenemos es una muy buena escucha, que nos permite después desbrozar, digamos, las diferentes cuestiones que se presentan en la escuela. Y eso es lo que eso es valorado también por los adolescentes, por los niños, cuando son escuchados. Recordemos que uno de los derechos de los niños es ser escuchado, y eso a veces lo olvidamos, o lo olvidan los adultos en la escuela. Sí, coincido plenamente, Hilda, y creo justamente que cuando yo digo es la validación del sentir, cómo uno no hace más que escuchar lo que trae o el padecimiento, ¿verdad? Entonces el chico se siente en la metáfora como abrazado, y nosotros no estamos dando veracidad de que lo que dice sea cierto, sino que estamos validando lo que dice, validamos lo que siente, validamos lo que le pasa internamente. Después nos vamos a tomar el tiempo para revisar si hay una coincidencia con los términos, ¿verdad? Gracias, Margarita. Y la tenemos dos preguntas de la gente que nos sigue en Zoom. ¿Alguien más acá?
Vamos entonces con las dos últimas preguntas, si les parece, y vamos cerrando. La primera pregunta hace Rocío Ábalos y dice, ¿qué acciones se toman cuando la familia interpelada niega o evita tomar acciones para la resolución de algún conflicto donde el hijo o hija es el victimario? ¿Cómo se interviene con ese adolescente? Y otra pregunta similar, en la misma línea, de Patricia Riveros, dice, ¿qué se puede hacer para involucrar más a la familia? Bueno, en el caso nuestro, en mi trabajo, nosotros independientemente al lugar en el que se ubica la familia o la lectura que hace la familia, nosotros intervenimos según la mirada institucional. Aplicamos todos los procedimientos que corresponden. O sea, nosotros no podemos confundirnos en la mirada, con eso no digo que no podamos en algún momento estar un poco equivocados, ¿verdad? Pero para tomar las decisiones recolectamos toda la información que nos van a llevar a las decisiones, a las intervenciones que tenemos que aplicar, ¿verdad? Esto me lleva a pensar en mi experiencia como psicóloga hace unos tantos años. Hablábamos con un colega el otro día, no sé en qué momento el valor de la palabra se dio lugar a las evidencias y el lenguaje y el discurso educativo se dio al discurso jurídico, ¿verdad? Porque esa es una realidad que nos pasa en la escuela, pero nosotros tenemos un saber y desde ese saber estamos comprometidos a hacer el trabajo que nos corresponde. La otra pregunta respecto a qué hacer para que las familias se involucren. En el caso, o sea, como decía hoy Hilda también, hay una comunidad educativa, la familia es parte de la escuela. La escuela no se tiene que cansar de llamar y convocar a las familias. A veces, a mí me ha tocado, verá nuestra realidad acá en Paraguay, reunión general de padres de determinados grupos, 5, 6, 7 padres. Último día, papá, mamá, abuela, primas, tíos, vecinos. Entonces, estas cosas nosotros devolvemos también y mostramos. Y en lo que nos corresponde a nosotros, a las familias, la familia. Ese es el modo que trabajamos nosotros, no sé, Hilda. Sí, yo me quedé pensando, digo, la escuela debería tener una relación cotidiana con las familias y por lo tanto no ser convocante únicamente cuando hay una dificultad con algún alumno, porque ahí es cuando aparecen las reticencias o a ir a la escuela o a venir con una actitud totalmente no sé, agresiva o con una actitud beligerante, digamos, hacia la escuela. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho para poder llegar al punto en que la escuela sea el lugar de cobijo de las familias en cualquier momento. Entonces, esas familias que son asiduas a la escuela, en algún momento, cuando hay alguna dificultad con alguno de sus hijos, van a poder tener otro contacto. Porque por lo menos yo acá en Argentina, una de las cosas que siempre cuestioné y trabajé para que vaya en otra dirección, en dirección contraria, es que las escuelas generalmente llaman a las familias, a los progenitores, a quien esté al cuidado de los chicos, cuando hay dificultades. No lo llaman cuando no hay dificultades, para decir está avanzando, para decir, bueno, hizo un buen gesto en la escuela, para decir se divirtió en la clase de música. Porque entonces las familias saben que son convocadas o para ser retadas, porque no cumplieron su función, o para ser combinadas a realizar algún tratamiento o hacer algo. Y a veces las familias no tienen ganas de eso. Porque yo, por lo menos desde mi visión, muchas veces se los infantiliza también a los padres.
a esos adultos, se los infantiliza y se los deja del lado de su rol. Yo creo que hay que trabajar mucho en el encuentro entre escuela y familias, escuela y comunidad, desde una mirada no punitiva, primero, digamos, antes de que sucedan las situaciones, porque ahí es donde podemos después revertir. Sé que es un trabajo arduo, debe ser sostenido en el tiempo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero tenemos que tener una mirada diferente, tenemos que cambiar la mirada. No sé si eso por ahí responde a la inquietud. Creo que algo muy importante también es poder reconocernos familia y escuela o sea, con la misma preocupación y la misma ocupación, desde ejes diferentes, por supuesto, ¿verdad? Pero la mirada amigable, ¿verdad? No tiene que haber una barrera, sentir que convocar es más allá de lo que se vaya a tratar, es en favor a. Ese creo que tiene que ser un estilo, el discurso. No vernos enfrentados, no uno enfrente al otro, sino uno al lado del otro. Y tener claro que siempre que se convoque a la familia es en el bienestar del alumno. También. Bueno, a último minuto, nuestros participantes vía Zoom y Facebook, se les ocurrieron un montón de ideas que, bueno, que lamentablemente no las vamos a poder abordar en honor al tiempo y a la puntualidad que queremos imprimirle a los encuentros. Pero yo me atrevo a hacer una sugerencia, Margarita, Hilda, participantes, todos, de que hagamos un segundo encuentro, con cuestiones mucho más puntuales, a lo mejor de lo genérico que hoy hicimos, porque, por ejemplo, están apareciendo preguntas del tipo, ¿qué opinan las licenciadas de las mochilas transparentes? Claro, son situaciones puntuales, claro. No quieren ni hablar de eso, se va a ir a pensar mejor. Entonces les hago la propuesta acá adelante, viéndolas, que hagamos un segundo encuentro y hablemos de cuestiones mucho más puntuales todavía de lo que hoy han sido. A tiempo de agradecerle profundamente a Margarita, a Hilda, dos colegas y amigas de hace unos cuantos añitos, a las que quiero y hemos compartido muchísimo trabajo en forma conjunta. Agradecer también la participación de las personas que nos acompañan hoy, las colegas y los colegas que nos acompañan hoy en nuestra sala. Agradecer también a los que nos acompañan desde la virtualidad, a la Sociedad Paraguaya de Psicología por haber facilitado este encuentro, a la Universidad del Norte por prestarnos su sala y sus equipamientos, ¿sí? Les pedimos disculpas por los errores tecnológicos que hemos tenido. Les decía hoy que estamos inaugurando este tipo de encuentros híbridos y como tal, por lo visto, no es tan fácil, ¿verdad? Varias cosas se nos escaparon, así que les pedimos disculpas. Por eso empezamos un chiquito tarde. Así que prometemos que vamos a tratar de entrenarnos mejor en la tecnología para que los próximos encuentros sean más efectivos en términos de tiempo y tecnología. Diana, no sé una sola cosita. Si Adelante. se puede preparar un segundo encuentro, la gente puede hacer llegar a la sociedad preguntas o inquietudes o temas. Así también uno puede preparar sobre una temática específica, por ejemplo, si aparecen inquietudes. O sea, más allá de que se terminó el encuentro, que hagan llegar a la sociedad las inquietudes que tengan. Excelente. Muchísimas reflexiones interesantes en el chat, pero ya no tenemos... Pero sí, vamos a recoger eso y buenísima tu... Claro, a lo mejor puede ser algo más espontáneo también y pensamos juntos todos en ese encuentro más allá que las interlocutoras sean. Claro, puede ser más un conversatorio, taller, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, gracias. Hilda, ¿algunas palabras de despedida? No te podemos ver, lamentablemente la pantalla gigante se nos descompuso la tecnología, pero te escuchamos súper bien. Bueno, yo agradecida a ustedes por la invitación.